En las condiciones, tanto de los if como de los while, nosotros evaluamos expresiones booleanas. Lo hicimos también en DFD, ¿verdad? Como en diagrama de flujo. Pero en algunos lenguajes de programación cambia un poquito la forma en que se hacen. Algunos tienden a ser muy parecidos, pero otros, pues, es importante entonces que los veamos. Cuando quiero comparar, ¿verdad? Verificar que dos valores sean iguales. En Python se utiliza el doble igual, si no me equivoco en DFD solo se utilizaba uno. El signo de diferente, que X sea diferente de Y o que no sean iguales, es el signo de admiración, el igual. Por ejemplo, en Java son el signo de mayor y menor juntos. Entonces es importante por eso verlos. El signo de mayor pues es el que estamos acostumbrados y el de menor también, y mayor igual y menor igual, ¿verdad? Eso sí se mantienen mucho en cada uno de los lenguajes de programación. Voy a crear un nuevo archivo para hacer los ejercicios de hoy. Entonces voy a crear un nuevo Python file. Recuerden que era dando clic derecho, New Python file. Le voy a llamar ejemplos clase 2. Día 2. Ejemplos día 2. Aquí entonces vean que lo que estamos evaluando es que si 5 es igual a 5, que si 5 es igual a 6, aquí debería imprimirme falso, que si 5 es diferente de 6, esto sí, que si 5 es mayor que 6, falso, que si es menor o igual, y aquí que si es menor o igual que 6. Le doy clic derecho, Run. Entonces vean que 5 igual a 5 es verdadero, 5 igual a 6 es falso, 5 diferente de 6 es verdadero, 5 mayor que 6 es falso, 5 es menor o igual a 6, sí, porque 5 es menor, entonces eso se vuelve verdadero, y 6 es menor o igual a 6, sí, porque 6 es igual a 6, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado cuando utilizamos estas expresiones lógicas, ¿verdad? También tenemos lo que son los operadores lógicos. Por ejemplo, cuando en una condición quiero tener, cuando en una decisión, perdón, quiero tener dos condiciones. Es en ese momento que puedo utilizar los operadores lógicos como el AND o el OR. El resultado de una expresión que utiliza el operador AND es verdadero únicamente cuando todos los operandos son verdaderos. De lo contrario, con solo al menos uno que sea falso, el resultado es falso. Entonces, si tengo un operando 1 y un operando 2, este es verdadero y este es verdadero, el resultado de la condición va a ser verdadero. Pero vean que en el momento en que uno de los operandos sea falso, el resultado es falso. Y en el OR sucede lo contrario. Para que el resultado de la expresión con un OR sea falso, todos los operandos deben ser falsos. De lo contrario, si al menos uno es verdadero, el resultado de la expresión va a ser verdadero. Entonces, solamente cuando los dos valores son falsos,
el resultado va a ser falso. En los otros casos va a ser verdadero. También está el not, que lo que hace es negar la expresión booleana. Entonces, si el operando está en true, la vuelve falsa, y si el operando está en false, la vuelve true. Aquí lo que estamos haciendo es, tengo una variable X que inicializo en 5 mod 2 y Y que inicializo en 4 mod 2. El residuo de esta división sería 1 y el residuo de esta división sería 0. Entonces, lo que preguntamos aquí es que evalúe X y Y. Si las dos son verdaderos, entonces debería de ser verdadero. En este caso, los lenguajes, la mayoría de lenguajes de programación toman 1 como verdadero y 0 como falso. Entonces, 1 y 0, uno de los dos es falso, entonces es falso. Y aquí 8 mod 2, aquí los dos valores son 0. Volvemos a correr el programa. Y entonces vean que en los dos casos devuelve falso, 0 y 0, ¿verdad? Si digo 1 y 0, dijimos que me iba a devolver falso, y 0 y 0 me va a devolver también falso. Podemos hacer uno en donde el resultado sea verdadero, por ejemplo, 3. ¿Verdad? Entonces aquí sí, porque los dos valores tienen 1. ¿Alguna pregunta con respecto a estos operadores lógicos? Ok. También están, bueno, no, aquí en realidad lo que quiero es que tengan muy presente que el operador de asignación es únicamente un igual. O sea que yo quiero asignar, si quiero asignarle un valor a una variable, utilizo solamente un igual. Y si quiero comparar, entonces es un doble igual. Esa es la diferencia entre el uno y el doble, ¿verdad? En uno estoy asignando y en el otro estoy comparando. Ahora la idea es que resolvamos algunos ejercicios de Python. Los dos primeros es que conviertan de DFD a Python. Aquí lo que le pido es el lado y lo que hace es calcular el área de un cuadrado. Y en el tercero, en el otro ejercicio, lo que hace es calcular el triple de un número. Y en los otros, pues ya es una serie de ejercicios. Podríamos trabajar en grupos de 3 personas. Tal vez no es necesario que resolvamos todos los ejercicios, sino que seleccionen unos 3 de estos dos sí, y de estas, ya que sí tienen que hacer todo el proceso, entonces que seleccionen unos 3 y los hagamos. Y tal vez los podemos revisar. Son las como las 2:40, 20, a las 3:20 podría ser. Entonces voy a crear los grupos.
Profe, disculpe, ¿puede volver a ponerlos para tomarle un screenshot? Para, para ver. La presentación está en Tech Digital. Ah, ok, ok. Está bien, gracias, profe. Ok, entonces voy a crear las salas.
Sí, Profe. sí, Profe. te escucho. Luis, te escucho. Luis, te estoy escuchando. Profe, tiene el micrófono silenciado. Perdón, algún otro que nos quiera mostrar los ejercicios que resolvió. Profe, por nuestro grupo, es que prácticamente es lo mismo. No sé, igual se lo podríamos compartir, pero es lo mismo que los compañeros. Y resolvieron los mismos ejercicios. Bueno, en vez del promedio que había mostrado la compañera Keila anteriormente, habíamos hecho el de convertir de colones a dólares, pero es el mismo Entonces procedimiento. muéstranos ese, no importa. Ok, bueno, Yandra, ¿le puedes compartir, porfa? Sí, voy. Profe, una consultilla, con ese del promedio que había mostrado la compañera, ¿algún método para que lea los 5 números en una sola variable? O, bueno, en una sola variable no, digamos, en una sola, en vez de estar asignando 5 variables diferentes o algo así. Mm, Usted tiene que pedir los valores las 5 veces, digamos, pero sí hay una forma en la que usted lo puede almacenar en una única variable que es de tipo lista. Lo vamos a ver como por ahí el de la semana 8. Ah, ok, ok. Bueno, ahí Yandra, sí, pero ahí está de cómo hicimos el de dólares, profe. Simplemente le debe ir la cantidad entre 617 y pues el número que entre como colones se divide entre 617 y lo va a imprimir el montón de dólares. Ujú, está bien, gracias. Con gusto, profe. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a este tema. Ay, mira, yo no subí la clase de hoy. Preguntas. En realidad está bastante sencillo, ¿verdad? Lo que hemos visto hasta ahorita. Sí, profe. Bueno, yo por ahorita no tengo dudas. Ok. Entonces vamos a comenzar a ver ya lo que son las estructuras de control. Tanto las estructuras condicionales como el if y las estructuras iterativas como el while y el for. Esto es algo que ya habíamos visto. Recuerden que los algoritmos están compuestos por instrucciones. Esas instrucciones pueden ser secuenciales, como las que hemos visto
la semana pasada y esta, y también en forma de estructuras de control. Las estructuras de control son las que me permiten definir un esquema para representar ideas de manera simplificada y bajo condiciones normales. De las estructuras, recuerden que tenemos la estructura la secuencial, la estructura condicional, que sería de decisión o selección, y la estructura iterativa o de repetición. La estructura secuencial, ¿verdad? Las instrucciones son totalmente lineales, no hay ninguna bifurcación, se ejecutan de forma consecutiva, siguiendo la línea de flujo, ¿verdad? Que es lo que hemos hecho hasta el día de hoy en Python. La estructura condicional se utiliza para poder indicarle a la computadora que debe evaluar una condición y a partir del resultado ejecutar un bloque de instrucciones correspondiente. Ya nosotros vimos cómo trabajaba el if. En las estructuras condicional podemos tener tres variables, que es la estructura de selección simple, la doble y la múltiple. La estructura de selección simple, en el diagrama de flujo, recuerden que es que tengo una condición. Si es verdadero, ejecuto ese bloque de código. Y si no, pues no pasa nada. La doble, ¿verdad? Es que ejecuto una instrucción cuando es verdadero o ejecuto otro conjunto de instrucciones cuando es falso. Recuerden que en el caso de Python, eso lo había mencionado la semana anterior, para poder indicar el inicio de un bloque o un grupo de instrucciones se utiliza la tabulación o la tecla tab. Entonces, para yo indicar el comienzo de un if, entonces tengo que tabular las instrucciones que están dentro de ese if y volver a destabular para indicar, ¿verdad?, que ya no estoy en ese if. Vamos a ir viendo cómo podemos definir los bloques, pero para que tengamos, cuando veamos el código, que hay, si hay instrucciones que están en un segundo nivel es porque pertenecen a otro bloque. Imagínense que tenemos este programa, lo que hace es solicitar una calificación. Si la calificación es mayor o igual a 70, imprime que el estudiante aprobó y si no, imprime que el estudiante reprobó. Aquí entonces estaría el programa. Primero solicito la nota. Vean que tengo el if, donde está la primera condición que pregunta que si la nota la tengo que convertir a un valor numérico, sería un float. Si es mayor o igual a 70, entonces imprime aprobado. Vean aquí donde está la tabulación. Entonces yo doy enter, ella automáticamente, cuando tengo un if, me va a colocar esa tabulación. Y si no, yo también puedo agregar esa tabulación presionando la tecla tab. O en mi caso no dice tab, pero tiene dos flechitas, una hacia, ¿verdad? Una hacia cada lado. Y dijimos, ¿verdad? Aquí tengo, este es el if y su condición, si es verdadero, ejecuta esto. Para decir que voy a ejecutar el lado falso, entonces lo que voy a indicar es else, ¿verdad? Si esto no es verdadero, entonces ejecute este otro conjunto de instrucciones. Este else no es obligatorio, o sea que si esto
Si esto no está, el programa se va a ejecutar como una estructura condicional simple, o sea que solo ejecuto el lado verdadero. Aquí, ¿verdad? Sería una estructura condicional doble, donde tengo la condición falsa. Entonces, el else es para decir que esta instrucción estaría en el lado falso. Si no es verdadero esto, entonces ejecuta esta instrucción. Entonces, vean que aquí me pide la nota. Si le digo 85, entonces me dice aprobado. Vuelvo a ejecutar. Si le digo 60, me dice reprobado. ¿Alguna pregunta con respecto al if? Ok. Este es un ejemplo que ya habíamos resuelto nosotros en DFE, que es el que convierte un número entero a su valor absoluto. Recuerden que si el número es positivo, devuelve el mismo valor, y que si es negativo, entonces se multiplica por -1. Entonces, voy a hacerlo igual aquí. Vamos a necesitar un número. ¿Verdad? Que es el primer paso. Luego está el if, ¿verdad? Que si el número es mayor o igual a 0, necesitamos una eh, este, una variable resultado, ¿verdad? Para regresar al nivel anterior, porque el else tiene que estar en la línea del if, simplemente presiono Shift Tab. Profe, igual se puede uno devolver del tab con la tecla de borrar, ¿verdad? Sí, con su pin también lo puede. Ah, tengo que convertir esto a string.
Este otro programa lo que hace es que lee dos números e indica cuál es el número mayor de esos dos números que se leen. Entonces aquí tengo que leer un número 1 y un número 2. Primero pregunta que si el número 1 es mayor al número 2. Si no, la condición es inversa, ¿verdad? Ya voy a explicar ese segundo. Ok. Esto yo lo puedo resolver de dos formas. Yo podría haber hecho esto, un else, dos puntos, y dentro del else creo el if. Esto es válido. Solamente que Python, porque otros lenguajes de programación no lo manejan así, tiene una abreviatura, perdón, y es que yo puedo hacer esto. ¿Verdad? Unir el else y el if en una sola línea. ¿Se entendió lo que hice? ¿Verdad? Yo podía tener esto. En lugar de esto, pero Python me permite unir el else y el if y formar un elif, se llama. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y aquí lo que vamos a imprimir es que los números son iguales.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿usted podría copiar eso un toquecito en el chat? Ujú. Gracias, profe. ¿Alguna pregunta? Este otro programa dice que lo que tenemos que hacer es un programa que indique si es un número negativo o positivo, par o impar y divisible entre cero. Entonces, pues vamos a pedir un número. Voy a ir a poner en comentarios. Este era valor absoluto. Esto es número mayor. Y este otro que vamos a hacer aquí es par negativo par o divisible entre 5. Entonces pedimos un número, ¿verdad? Tenemos que preguntar primero si ese número es mayor o igual a 0. Entonces que imprima que el número es positivo. La siguiente si es par. Entonces es número mod 2 igual a 0. El número es par. Si no, es impar. Y divisible entre 5. Entonces es muy similar, solo que es mod 5 igual a 0. Entonces el número es divisible entre 5. El número 10, ¿verdad? Es positivo, par y divisible entre 5.
Otra forma en la que podemos ver resuelto este mismo problema era con varias condiciones en el if, ¿verdad? Entonces yo puedo imprimir que el número es positivo, par y divisible entre 5. Luego podríamos tener un elif donde esto es diferente de 0. Entonces aquí solo imprimiríamos que el número es positivo, par y no es divisible entre 5. Aquí solamente es positivo. Podríamos tener otra condición en donde el número sí es divisible entre 5, pero no es par. Eh, Seis. Me falta una. Me falta el else, que es donde el número no es nada. No es positivo, no es par, no es divisible entre 5, pero me falta una condición que es que tengo 1, 2, 3, 4, 5, son 6 salidas. El número es positivo, par, divisible entre 5. No es par, no es par. Es positivo. Me falta donde no es positivo. No es positivo. No es par. Y es divisible entre 5. Y me falta este otro que sería que sí es par, pero no es divisible entre 5. Yo creo que ahí estarían todas las condiciones, ¿verdad? Utilizando, eso sería una decisión que tiene 3 condiciones, ¿verdad? Sé que hay una condición porque está separada por un AND o por un OR. Entonces, y aquí, ¿verdad?
La primera forma obviamente es más fácil o se entiende mejor, ¿verdad? Porque están todas las condiciones separadas, pero era un poco para que vieran el uso del AND, cómo lo podíamos usar. Es otra forma, ahí lo tienen para que vean lo del AMP. No sé si tienen preguntas, dudas. Si no, nos veríamos el jueves viendo cómo podemos trabajar en Python con la estructura iterativa. Profe, esta presentación ya está en el Tech Digital. Sí, esta sí, porque... no, esta de hoy... sí, ya la subí. Es la de la clase. La acabo de subir. No sé por qué en la mañana me desconecté y pasé en otras cosas y se me olvidó subirla. Pero sí, ya está en el Tech Digital. Ok, gracias, profe. Listo, chao. Entonces, nos vemos el Chao, profe. Gracias, Gracias. profe. Hasta jueves. luego. Profe, gracias. Muy bien, profe, muchas gracias. Hasta luego.